El 23 de octubre de 1813, la trasladaron a otra habitación que daba a un jardín. El estado de la pobre religiosa era cada día más penoso. Las llagas fueron para Ana Catalina hasta la muerte, origen de dolores indecibles. No fijaba su pensamiento en las gracias que atestiguaban, pero los hacía servir de mérito para su humildad, considerándolos como una cruz pesada que la abrumaba por sus pecados. Su pobre cuerpo debía también predicar a Jesús crucificado. Era difícil continuar siendo para todos un enigma, un objeto de sospecha para la mayor parte, de respeto, mezclado de temor para muchos, sin dejarse llevar de la impaciencia, de la irritación o del orgullo. Se hubiera ocultado con gusto del mundo entero, pero la obediencia la obligó pronto a someterse a los juicios diversos de un gran número de curiosos, padeciendo los dolores más crueles. Había perdido además la propiedad de sí misma, y se había vuelto como una cosa que cada uno creía tener derecho a ver y a juzgar con frecuencia, sin utilidad para nadie, y con gran perjuicio de su cuerpo y de su alma, por el reposo y el recogimiento de que la privaban. Las preguntas indiscretas que le hacían rayaban en lo descomedido. Y se vio a un hombre muy grueso, que apenas podía pasar por la escalera, quejarse de que una persona, que debía estar expuesta en un camino a la curiosidad pública, viviese en sitio de tan difícil acceso. En otros siglos, las personas que se hallaban en tal estado sufrían en secreto un examen de la autoridad espiritual, acabando su penosa carrera bajo la protección de los santos muros. Pero nuestra pobre amiga había sido expulsada del claustro al mundo en una época de orgullo, de indiferencia y de incredulidad. Gratificada con las insignias de la pasión, le era preciso llevar su túnica de sangre ante hombres que no creían en las llagas de Jesucristo, y menos en las que solo eran una imagen suya. Así, esta mujer que durante tantas horas de su juventud había orado delante de las estaciones dolorosas de Cristo, o ante una cruz en medio del camino, se había como identificado con esa misma cruz puesta sobre la vía pública, insultada por unos, cubierta de lágrimas de arrepentimiento por otros, considerada como un objeto de arte por muchos, y coronada de flores por manos inocentes. En 1817, su anciana madre vino del campo para morir a su lado. Ana Catalina le mostró su amor filial en sus consuelos y sus oraciones, y le cerró los ojos con sus manos selladas el 13 de marzo del mismo año. La herencia que dejó la madre bastaba para la hija, que la legó toda entera a sus amigos. Se componía de 3 proverbios. Señor, que vuestra voluntad se haga y no la mía. Señor, dadme paciencia y después herid con fuerza. Si esto no es bueno para la olla, es bueno al menos para ponerlo debajo. El sentido de este último proverbio era: si esto no puede mantener el cuerpo, se puede quemar para cocer la comida. Este dolor no mantiene mi corazón, pero sufriéndolo con paciencia, puedo aumentar el fuego del amor, el cual nos hace útil esta vida. A menudo repetía estos proverbios y entonces se acordaba de su madre. El padre había muerto antes. El que escribe estas líneas tuvo conocimiento de su estado por copia de la carta de Stolberg, citada más arriba, y por un amigo que había pasado algunas semanas cerca de la enferma. En septiembre de 1818, fue invitado por el obispo Seiler a reunirse con él en casa del conde de Stolberg, en Westfalia. Estuvo primero en Sondermühlen, en la casa de este último, que lo recomendó a Overberg, el cual le dio una carta para el médico de Ana Catalina Emmerich. Le hizo su primera visita el 17 de septiembre de 1818.
Ella le permitió pasar algunas horas diarias a su lado hasta la llegada de Siler y le dispensó, desde luego, una confianza tan sencilla y tan cordial que a nadie se le otorgara parecida. Conocía sin duda que la hacía una limosna espiritual bien preciosa, contándole sin reserva las pruebas, los gozos y los dolores de toda su vida. Le trató con la más generosa hospitalidad y llaneza, porque él no ofendía su humildad con la admiración excesiva. Le abría todo su interior con la misericordia benévola de aquel piadoso solitario que ofrece por la mañana las frutas y las flores que se han abierto por la noche en su jardín a un viajero cansado, el cual, habiendo perdido el camino en el desierto del mundo, lo halla cerca de su ermita. Toda en Dios lo hizo como un hijo de Dios, sin sospecha, sin desconfianza, sin objeto particular. Que Dios se lo recompense. Su amigo escribía cada día lo que observaba en ella o lo que ella le contaba de su vida interior o exterior. Todas sus comunicaciones, notables tan pronto por una sencillez pueril como por una profundidad sorprendente, dejaban presentir todo lo profundo y lo sublime que descubrió más tarde, cuando fue claro que lo pasado, lo presente y lo venidero, la satisfacción, la profanación y el juicio, formaban constantemente delante de Ana Catalina, y en Ana Catalina misma, un drama histórico y alegórico, al cual el año eclesiástico daba el motivo, las divisiones y las escenas, porque tal era el hilo que unían los ruegos y los padecimientos que ofrecía en holocausto por la iglesia militante. Zauber binden wieder, was die Mode streng getötet. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel war. El 22 de octubre de 1818 vino a verla, y habiendo observado que vivía detrás de una taberna y que jugaban a los bolos debajo de su ventana, dijo del modo jovial y profundo que le era propio: «Esto está bien, esto debe ser así. La religiosa enferma, la esposa de nuestro Señor, vive en una taberna, encima de un juego de bolos, como el alma del hombre dentro de su cuerpo». Su entrevista con Ana Catalina fue tierna. Era un hermoso espectáculo ver a estos dos corazones abrazados del amor de Jesucristo y dirigidos por la gracia y por caminos tan diversos, encontrarse al pie de la cruz, cuya imagen visible llevaba uno de los dos. El viernes 23 de octubre, Siler estuvo solo a su lado casi todo el día. Vio salir la sangre de su cabeza, de sus manos y de sus pies. Y Ana Catalina encontró en él grandes consuelos en cuanto a sus trabajos interiores. Él le recomendó que comunicara al que escribe esto todo sin reserva y al efecto. Habló con el director ordinario de Ana Catalina, la confesó, le dio la comunión el sábado 24 y continuó su viaje hasta la residencia de Stolberg. Al volver, pasó un día con Ana Catalina a principio de noviembre. Fue amigo suyo hasta su muerte, rogó siempre por ella y le pidió sus oraciones. El que escribe estas páginas estuvo hasta enero, volvió en mayo de 1819 y continuó sus observaciones casi sin interrupción hasta la muerte de Ana Catalina. Esta piadosa mujer pedía a Dios constantemente que le quitara las llagas exteriores a causa de la perturbación y la fatiga que le causaban, y sus ruegos fueron oídos al fin de 7 años. Hacia el año 1819, la sangre salía rara vez de sus llagas, y después cesó enteramente. El 25 de diciembre, las costras de los pies y de las manos se cayeron, y se veían cicatrices blancas que se volvían encarnadas ciertos días. En cuanto a los dolores,
siempre fueron los mismos. La marca de la cruz y la llaga del costado fueron con frecuencia visibles como antes, pero con irregularidad. Tuvo siempre días fijos la dolorosa sensación de la corona de espinas alrededor de la cabeza. Entonces no podía apoyarla en ninguna parte ni tocarla con la mano. Y estaba largas horas y algunas veces noches enteras, sentada en la cama, sostenida con almohadas, pálida, lamentándose de dolor. Este estado concluía con un flujo de sangre, más o menos abundante, alrededor de la cabeza. Algunas veces estaba empapada su toca sola. Otras, la sangre le corría por la cara y el cuello. El Viernes Santo, 19 de abril de 1819, todas sus llagas se abrieron brotando sangre, y en los días siguientes se cerraron. Hubo una información rigurosa sobre su estado, hecha por médicos naturalistas. Para esto la encerraron sola en una casa extraña, donde estuvo desde el 7 hasta el 29 de agosto. Este examen no produjo ningún resultado ulterior. La llevaron a su casa el 29 de agosto. Desde entonces, la dejaron en reposo hasta su muerte. Aparte algunas incomodidades privadas y algunos insultos públicos. Con este motivo, Overbury le escribió las palabras siguientes: ¿Qué os ha sucedido personalmente de que podáis quejaros? Yo hago esta pregunta a un alma que no desea nada más que asemejarse a su esposo celestial cada vez más. ¿No habéis sido tratada con más dulzura que vuestro esposo? No debe ser un motivo de gozo para vos, según el Espíritu, el que os hayan ayudado a ser igual que Él, y por consecuencia, más agradable. Habéis padecido muchos dolores con Jesucristo, pero hasta ahora los insultos habían sido escasos. Con la corona de espinas no habíais recibido el manto purpúreo, ni el vestido de escarnio, ni menos el grito: que muera, que sea crucificado. Yo no dudo de que estos sentimientos sean los vuestros. Alabado sea Jesucristo. El Viernes Santo, 30 de marzo de 1820, su cabeza, sus pies, sus manos, su pecho y su costado echaron sangre. Uno de los que la rodeaban, sabiendo que se aliviaba aplicándole alguna reliquia, aproximó a sus pies un paño que había servido para envolver una, y la sangre de sus llagas llegó hasta este paño. Por la tarde, habiéndole puesto el mismo lienzo con las reliquias sobre el pecho y sobre la espalda, porque sufría mucho, dijo de pronto en un estado de éxtasis: cosa singular. Yo veo a mi esposo celestial reposar en su sepultura en la Jerusalén terrestre. Además, yo lo veo vivo en la Jerusalén celeste, en medio de muchos santos que lo adoran, y en medio de estos santos veo una persona que no es santa, una religiosa. La sangre corre de su cabeza, de su costado, de sus manos, de sus pies, y los santos están encima de sus miembros que vierten sangre. El 9 de febrero de 1821 estuvo en éxtasis durante el entierro de un sacerdote muy piadoso. La sangre corrió de la cabeza y de la cruz de su pecho. Uno le preguntó: ¿qué tenéis? Y Ana Catalina respondió sonriéndose, y como saliendo de un sueño: estábamos cerca del cuerpo. He pedido la costumbre del canto de la iglesia, y el de Profundis me ha hecho una impresión muy grande.
3 años después, murió en el mismo día. En 1821, algunas semanas antes de Pascua, contó que le habían dicho en su oración: «Ten cuidado, tú sufrirás el día verdadero de la pasión, y no el día designado este año en el calendario eclesiástico». El viernes 30 de marzo a las 10 de la mañana, cayó sin conocimiento. Su cara y su pecho se inundaron de sangre y el cuerpo apareció cubierto de heridas que parecían provenir de azotes. Al mediodía, se puso en forma de cruz y sus brazos se extendieron hasta dislocarse. Algunos minutos antes de las 2, sus manos y pies echaron gotas de sangre. El Viernes Santo, 20 de abril, estuvo en contemplación tranquila. Esta excepción notable pareció un efecto de la protección divina, pues en la hora en que sus llagas echaban sangre ordinariamente, vinieron muchos curiosos incrédulos que querían atraerle nuevas incomodidades publicando cuanto hubieran visto, pero que contribuyeron contra su intención, a tranquilizarla diciendo que ya no echaba más sangre. El 19 de febrero de 1822 fue también advertida que sufriría el último viernes de marzo y no el Viernes Santo. Sintió con frecuencia escozores en el sitio de las llagas. Los viernes 15 y 29, la cruz del pecho y la llaga del costado brotaron sangre. Antes del 29, le pareció más de una vez que un torrente de fuego se precipitaba de su corazón a su costado y por los brazos a las piernas hasta las llagas, que estaban encarnadas e inflamadas. El jueves 28, por la tarde, estuvo absorta en contemplación relativa a la pasión, hasta la tarde del viernes. Echó sangre por el pecho, la cabeza y el costado. Todas las venas de sus manos estaban hinchadas, y en medio había un punto doloroso y húmedo, aunque la sangre no corría. No salió sangre de las llagas hasta el 3 de marzo, día de la invención de la Santa Cruz. Tuvo también una visión sobre el descubrimiento de la verdadera cruz por Santa Elena. Creía estar acostada en la fosa cerca de la cruz. Por la mañana echó mucha sangre por la cabeza y el costado. Por la tarde, por las manos y los pies. Y le parecía que probaban sobre ella si era la verdadera cruz de Jesucristo, y que su sangre daba testimonio. En 1823, el 27 y 28 de marzo, jueves y viernes santos, tuvo visiones sobre la pasión, y mientras tanto, echó sangre por todas sus llagas, con dolores agudos. En medio de estos padecimientos mortales, cuando no tenía su espíritu presente, tuvo que hablar y responder sobre todo lo concerniente a su casa, como si hubiera estado con fuerza en sana salud. Lo hacía sin murmurar, aunque estaba casi moribunda. Esta fue la última vez que su sangre dio testimonio de su unión con los padecimientos de aquel que se sacrificó todo entero por nosotros. La mayor parte de las circunstancias de la vida extática que vemos en la vida y en los escritos de Santa Brígida, Gertrudis, Matilde y Delgarda
Catalina de Sena, de Génova, de Bolonia, Colombia de Rieti, Lidwina de Schiedam, Catalina Vanini, Teresa de Jesús, Ana de San Bartolomé, Magdalena de Pasis, María Villana, María Buonomi, Marina Escobar y otras muchas religiosas contemplativas se manifiestan también en la historia de la vida interior de Ana Catalina Emmerich. El mismo camino le fue trazado por Dios. ¿Había llegado Ana Catalina al término como estas santas mujeres? Dios solo lo sabe. Debemos pedir que así sea, y nos es permitido esperarlo. Los oyentes no conocen la vida extática según los escritos de los que la han tenido. Hallarán los detalles sobre esto en la introducción de Goerres a los escritos de Enrique Suso, publicados en Ratisbona en 1829. Como los cristianos celosos para transformar su vida en un culto perpetuo, buscan en su trabajo diario la representación simbólica de algún modo de honrar a Dios y se lo ofrecen en unión con los méritos de Jesucristo, no debe parecer extraño que los que pasan de la vida activa a una vida de padecimientos y de contemplación vean algunas veces sus trabajos espirituales bajo forma de las ocupaciones terrestres en que empleaban antes sus días. Entonces sus actos eran oraciones. Ahora sus oraciones son actos, siendo la forma misma. Así es que Ana Catalina, en su vida extática, veía la serie de sus oraciones por la iglesia bajo la forma de parábolas, sacadas de la agricultura, de la cría de los ganados, del oficio del tejedor o de costurera. Todos estos trabajos se distribuían según su significación en las diversas épocas del año ordinario y eclesiástico, y que cumplían bajo la invocación y con el socorro del santo de cada día y la aplicación de la gracia especial de las fiestas correspondientes a la iglesia. La significación de este círculo de símbolos tenía relación con toda la parte activa de su vida interior. Un ejemplo explicará nuestras palabras. Cuando Ana Catalina, siendo muchacha aldeana, arrancaba la mala hierba, pedía a Dios que arrancara la cizaña del campo de la iglesia. Si sus manos estaban picadas de las ortigas, si tenía que hacer el trabajo de los obreros negligentes, ofrecía a Dios su pena y su fatiga, y pedía en nombre de Jesucristo que los pastores de las almas no se cansasen y que ninguno dejara de trabajar con ardor. Así su trabajo diario era una oración. Ved aquí ahora un ejemplo de su vida contemplativa y extática. Había estado enferma muchos días y en éxtasis casi continuo, en el cual gemía muchas veces, y con sus dedos hacía los movimientos de una persona que arranca hierba. Una mañana se quejó de escozor y de picor en las manos y en los brazos, y cuantos los miraron de cerca, los vieron cubiertos de hinchazones, iguales a las que producen las picaduras de las ortigas. Entonces rogó a alguna de las personas conocidas que unieran sus ruegos a los suyos para cierta intención. Al día siguiente, sus dedos estaban doloridos e inflamados como después de un trabajo excesivo. Habiéndole preguntado la causa, respondió: he tenido que arrancar tantas ortigas de la viña, porque los que estaban encargados de ello arrancaban solo la cabeza, y yo tenía con mucho trabajo que arrancar las raíces de un terreno pedregoso. El que preguntaba
Habiendo reprendido a los trabajadores negligentes, se quedó lleno de confusión al oírla responder: Vos erais de ese número. Los trabajadores que arrancan solo la cabeza de las ortigas y dejan subsistir las raíces son los que rezan con negligencia. Se supo más tarde que había pedido por todas las diócesis que le habían sido presentadas bajo la imagen de viñas abandonadas, a donde había que trabajar. La inflamación verdadera de sus manos prueba la extirpación simbólica de las ortigas, y es de creer que las iglesias que le habían sido designadas por las viñas sintieron el efecto de su oración y de su trabajo espiritual. Pues, si es verdad que la puerta está abierta para el que llama, debe estarlo sobre todo para los que llaman con tanto ardor que sus dedos están heridos. Reacciones iguales del espíritu sobre el cuerpo se hallan con frecuencia en la vida de las personas sujetas al éxtasis y que participan de la fe. Santa Paula, según San Jerónimo, visitó los lugares santos en espíritu como si los hubiera visto corporalmente. Lo mismo sucedió a Santa Colombia de Rieti y a Santa Lidwina de Schiedam, cuyo cuerpo conservó la marca de este viaje espiritual. Ana Catalina sintió todas las fatigas de un viaje penoso, se hirió los pies y tuvo en ellos señales que parecían causadas por piedras o por espinas. En fin, se torció un pie que la hizo sufrir mucho tiempo corporalmente. Conducida en este viaje por su ángel de la guarda, le oyó decir que esas heridas corporales eran una señal de que había sido arrebatada en cuerpo y en espíritu. Iguales lesiones materiales se veían también en Ana Catalina, pocos instantes después de algunas de sus visiones. Lidwina comenzaba su viaje extático, según su ángel bueno, por la capilla de la Virgen delante de Schiedam. Ana Catalina comenzaba los suyos por seguir a su ángel a la capilla próxima a su casa, o al camino de la cruz de Coesfeld. Sus viajes a Tierra Santa los hacía por los caminos más opuestos. Algunas veces daba vuelta a la tierra cuando su marcha espiritual lo exigía. En el curso de sus viajes, desde su casa hasta los países más lejanos, socorría a mucha gente y ejercía con ellas las obras de misericordia espirituales y corporales. Esto se hacía con frecuencia en parábolas. Al fin del año, volvía a hacer el mismo camino, veía las mismas personas y contaba su progreso espiritual o su retraso. Todo ese trabajo se dirigía a la iglesia o al reino de Dios en la tierra. El objeto de estas peregrinaciones diarias que hacía en sueños era siempre la tierra prometida, que ella observaba con mayores detalles y que veía tan pronto en su estado actual como en el estado en que aquella se encontraba en las diversas épocas de la historia sagrada. Pues lo que la distinguía de las otras personas de la misma categoría era la gracia inaudita de una intuición directa de la historia del Antiguo y Nuevo Testamento, de los personajes de la Sagrada Familia y de todos los santos, hacia los cuales se dirigía su espíritu. Ana Catalina veía la significación de todos los días de fiesta del año eclesiástico bajo el aspecto oculto de la historia. Vio y narró día por día, describiendo los pormenores y nombrando los sitios, las personas, las fiestas, las costumbres y los milagros, los años de la predicación de Jesús hasta la ascensión, y la historia de los apóstoles muchas semanas después de la venida del Espíritu Santo. No miraba todas estas visiones como un gozo espiritual de su alma, sino como un campo fértil lleno de méritos de Jesucristo, y que no había aún rendido beneficios. Se ocupaba en espíritu con frecuencia de reclamar para la iglesia el fruto de tal o cual pena del Señor.
suplicaba a Dios que aplicara a su iglesia los méritos del Salvador que eran su herencia, de los cuales ella parecía tomar posesión en su nombre de una manera llena de sencillez. Jamás traducía sus visiones a la vida cristiana exterior, y menos les atribuía ninguna autenticidad histórica. Exteriormente, no conocía ni creía más que en el catecismo, la historia popular de la Biblia, los evangelios de los domingos y de las fiestas, y el calendario, que parecía a sus ojos el libro más rico y más profundo, pues él le ofrecía en unas cuantas hojas el hilo conductor con el cual iba atravesando el tiempo, pasando de un misterio de redención a otro y solemnizándolo con todos los santos para recoger los frutos de la eternidad a su tiempo, conservarlos y distribuirlos en su peregrinación alrededor del año eclesiástico, a fin de que la voluntad de Dios se cumpliera así en la tierra como en el cielo. No había jamás leído el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Cuando estaba cansada de contar sus versiones, decía algunas veces: leedlo en la Biblia. Y extrañaba mucho oír que esto no se encontraba ahí, y añadía: pues hoy se oye decir sin cesar que todo está en la Biblia, que no se debe leer más libro que ese.